Haz esta ensalada en 5 minutos y sorprende a todos. Bueno, vea pues, hoy le tengo una ensalada que es una cosa deliciosa, refrescante, ligera, pero llena de sabor y de beneficios para el cuerpo. Empezamos con las espinacas, que son la base de esta preparación. Mire, yo siempre recomiendo lavarlas muy bien porque como vienen de la tierra pueden traer cositas que no queremos comer, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que en un recipiente grande ponemos agua, agregamos un chorrito de vinagre blanco y dejamos las espinacas ahí metidas unos 5 minuticos. Con eso no solo se limpian bien, sino que también quedan desinfectadas de manera natural, sin químicos raros. Mientras las espinacas reposan en el agua con vinagre, vámonos con el mango, que es la estrella dulce de esta receta. Yo aquí tengo un mango grande, madurito, jugoso, esos que usted los ve y ya se le hace agua a la boca. Lo primero es pelarlo con cuidado, luego lo cortamos en rodajas y después en cubos medianos o pequeños como usted prefiera, pero que queden bonitos porque acuérdese que la comida también entra por los ojos. Además del mango nos aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que lo hace ideal para mantenernos sanos y hasta ayuda con la digestión. Seguimos con el pepino europeo. Para esta ensalada lo vamos a pelar, le retiramos toda la cáscara porque así queda más suave al comerlo, pero las semillas las dejamos porque son buenas y no molestan en esta preparación. Cortamos el pepino en láminas bien delgaditos, casi transparentes, y luego en cubitos pequeños. Esto le da crocancia, frescura y además el pepino es altísimo en agua, entonces nos hidrata un montón, sobre todo en días calurosos. Te invito con todo el cariño a que te suscribas al canal. Vea pues, aquí todos los días tenemos recetas frescas, sencillas y muy sabrosas. Hay de todo un poquito, saludables, sin azúcar y hasta aptas para diabéticos. Vas a encontrar un montón de ideas para variar tu mesa. Así que hágale pues, suscríbete y quédate conmigo que esto apenas empieza. Ahora sí, volvamos a las espinacas que dejamos en el agua con vinagre. Después de esos 5 minuticos las sacamos y las secamos bien con un trapito limpio o con papel de cocina, porque no queremos que quede exceso de agua en la ensalada. Ya secas, las cortamos en trozos pequeños, no tan grandes para que sea más fácil comerlas y queden bien integradas con los demás ingredientes. Listo, ya tenemos lo principal picado, espinaca, mango y pepino. Ahora viene la parte rápida. En una ensaladera grandecita vamos a combinar todo. Primero ponemos las espinacas de base, encima agregamos los cubitos de mango que le van a hacer ese color amarillo precioso y ese sabor dulzón, y luego los cubitos de pepino que refrescan. Y vea, con solo eso ya huele y se ve rico. Pero espere, que falta lo que le va a dar el toquecito mágico, el aderezo. Aquí no lo vamos a preparar aparte, sino que lo agregamos directamente sobre los ingredientes. Entonces exprimimos el jugo de un limón fresco por encima, añadimos una cucharada de miel de abejas que le da un sabor dulzón y saludable, agregamos una cucharada de vinagre blanco para equilibrar, luego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que es buenísimo para el corazón y para la circulación, y no olvidemos una pizquita de sal y otra pizquita de pimienta negra molida que resaltan todos los sabores. Ahora sí, hágale pues que viene lo mejor, mezclamos todo con suavidad, sin maltratar los ingredientes, pero asegurándonos de que cada pedacito de mango, cada hoja de espinaca y cada cubito de pepino quede bien cubierto con ese aderezo que es una delicia. Y vea, lo que tenemos al final es una ensalada que no solo se ve bonita con esos colores verdes y amarillos, sino que también huele delicioso y sabe espectacular. Esta preparación es ideal para acompañar un almuerzo, una carne asada, un pescado a la plancha, un pollito al horno o hasta para comerla sola como una comida ligera en la noche. Además, como es tan fresca y nutritiva, cae bien en cualquier momento del día. Bueno, vea pues, hoy le traigo una ensalada fresca, sencilla, de esas que uno prepara en un ratico y queda como un rey en la mesa. Arranquemos con el pepino europeo, que es el protagonista de esta ensalada. Este pepino es largo, jugoso y lo que más me gusta es que no es tan fuerte como otros, así que cae bien en cualquier preparación. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la cáscara. Con un cuchillo o con un pelador lo vamos deslizando suavecito hasta quitar toda esa piel verde oscura. Pero ojo, las semillas no las vamos a quitar, porque aquí no molestan. Al contrario, le dan frescura y aportan fibra, que nos ayuda con la digestión. Una vez pelado, cortamos el pepino a la mitad. Luego, esa mitad las podemos cortar en trozos o medias lunas, como usted prefiera, pero que queden parejitas. Y vea, el pepino es altísimo en agua, así que es perfecto para hidratarnos, sobre todo en climas calurosos, y también es bueno para la piel. Seguimos con la cebolla de huevo roja o cebolla morada, como le dicen en otras partes. A mí me encanta porque además de darle un sabor fuertecito y sabroso, nos regala ese color violeta que hace que la ensalada se vea más atractiva. La vamos a cortar en julianas, o sea, en tiritas largas y delgadas, lo que también llaman corte pluma. Ese corte es ideal porque la cebolla se distribuye mejor en la ensalada y no se siente tan pesada al comer.
Y ojo, la cebolla morada no solo es rica en sabor, también tiene propiedades antioxidantes que ayudan a limpiar nuestro cuerpo. Te invito con todo el cariño a que te suscribas al canal. Vea pues, aquí todos los días tenemos recetas frescas, sencillas y muy sabrosas. Hay de todo un poquito, saludables, sin azúcar y hasta aptas para diabéticos. Vas a encontrar un montón de ideas para variar tu mesa. Así que hágale pues, suscríbete y quédate conmigo que esto apenas empieza. Ahora los tomates. Aquí usamos 3 tomates maduros pequeños, pero que estén firmes, que no se deshagan. A eso los vamos a cortar en cubos medianos. Ojo, medianos, no chiquiticos. La idea es que cuando uno se coma la ensalada siente ese pedacito jugoso y fresco de tomate, que balancea muy bien la cebolla y el pepino. Y aparte de lo rico que es, el tomate tiene vitamina C, licopeno, es antioxidante y ayuda para la piel. Así que esta ensalada también es belleza para el cuerpo. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los deje escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. El cilantro fresco, ese es un toque clave. Con un cuarto de manojito nos basta. Lo lavamos bien y lo cortamos finito, casi que menudito, porque es un ingrediente muy aromático y con poquito ya logra dar sabor. El cilantro además es digestivo y ayuda a darle frescura a cualquier preparación. Listo, tenemos los ingredientes principales listos. Ahora, rápido le digo, en una ensaladera vamos a combinar el pepino, la cebolla y el tomate. Los ponemos junticos, pero no mezclamos todavía. Los dejamos ahí reservados un momentico porque viene lo más importante, el aderezo. En un recipiente aparte vamos a poner 3 cucharadas de yogur griego natural. A eso le añadimos una cucharada de aceite de oliva extra virgen, que es oro líquido para la salud del corazón y la circulación. Agregamos también una cucharadita de mostaza, que le da un toque picantico, un sabor diferente que levanta todo. Por último, una pizquita de sal y otra de pimienta negra molida, que son como el toque final que realza cada ingrediente. Ahora, mezclamos bien este aderezo hasta que quede cremoso y homogéneo. Y cuando ya está listo, se lo añadimos encima a la ensalada. Aquí sí mezclamos todos los ingredientes con suavidad, para que el aderezo los cubra parejitos sin maltratarlos. Y vea, el resultado es una ensalada fresca, colorida, cremosa y con un sabor que combina lo ácido, lo dulce, lo suave y lo crocante. Esta preparación la puedes servir solita como un plato ligero o también acompañando unas carnes asadas, un pescadito al horno, un pollito a la plancha o incluso como guarnición en un almuerzo familiar. Haz esta ensalada saludable y sorprende a todos. Bueno, vea pues, hoy le traigo una receta que está para chuparse los dedos, fácil de hacer, fresquita y saludable. Arranquemos con el pepino europeo. En esta ocasión no le vamos a quitar ni la cáscara ni las semillas, porque ahí también está la fibra y un montón de nutrientes que nos hacen bien al cuerpo. Además, la cáscara le da textura y hace que la ensalada quede más crocante. Mire pues, lo que vamos a hacer es partirlo a lo largo en 2 mitades y de ahí lo cortamos en medias lunas bien delgaditas. Esto hace que al mezclar con los otros ingredientes se vea bonito, fresco y llamativo. El pepino, como ya sabe, es casi pura agua, ayuda a refrescar, hidratar y es buenísimo para quienes quieren algo ligerito pero lleno de vida. Seguimos con la cebolla de huevo roja, esa que le da ese color moradito tan bonito y un sabor que equilibra perfecto lo fresco del pepino. Aquí la clave está en cortarla en julianas delgadas, o como decimos también, corte pluma. Eso quiere decir tiras finitas y largas. Así la cebolla no queda invasiva, sino que más bien se mezcla suavecito con los demás ingredientes, dándole un toquecito picantico y lleno de personalidad. Además, esta cebolla es rica en antioxidantes, ayuda al corazón y mejora la circulación. Hágale pues y suscríbete porque aquí lo que tenemos son recetas para disfrutar en familia. Vas a encontrar muchísimas opciones ricas, nutritivas y muy fáciles de hacer. Todos los días subimos ideas nuevas, todas con ese saborcito casero. Además, hay recetas sin azúcar y aptas para todo público. Te espero con todo el gusto en este canal. Ahora vamos con la zanahoria, que no puede faltar. Lo primero es pelarla bien para que quede bonita y sin esa piel dura. Después la cortamos en láminas delgadas y de ahí en julianas bien delgaditas, lo más delgaditas posibles. ¿Por qué así? Porque de esa manera la zanahoria se integra mucho mejor, no queda dura y le aporta ese color naranja que alegra la ensalada, además de todo el aporte de vitamina A que es excelente para la vista, la piel y el sistema inmunológico.
Luego pasamos al cilantro fresco. Vea, el cilantro es un ingrediente que transforma cualquier preparación, le da aroma, frescura y ese saborcito que se queda en la boca y lo hace todo más sabroso. Lo vamos a cortar bien finito, menudito, para que se reparta parejo en toda la ensalada. El cilantro, además de ser delicioso, tiene propiedades que ayudan a la digestión y es buenísimo para limpiar el cuerpo. Ya con todos estos ingredientes listos, los vamos a ir colocando en una ensaladera. Por lo tanto, agregamos el pepino, la zanahoria, la cebolla roja y el cilantro fresco. Y aquí es donde viene la magia. Vamos a preparar el aderezo, pero no aparte, sino directamente sobre la ensalada para que cada ingrediente vaya absorbiendo de una vez el sabor. Por lo tanto, agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de vinagre blanco, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Ahora sí, con todo encima, empezamos a mezclar despacio pero bien, para que cada pedacito de pepino, de cebolla, de zanahoria y de cilantro quede cubierto con el aderezo. Esta ensalada la puedes servir al lado de un pollito a la plancha, un pescadito asado, una carnita jugosa o incluso como entrada antes de un plato fuerte. También queda perfecta para llevar a un paseo, a un asado o compartir con amigos y familia. Yo espero que se anime a hacerla, que la disfrute y la comparta con los suyos, porque de verdad que cocinar y compartir es de las cosas más bonitas de la vida. Así que hágale pues, anímese. Y si le gustó esta receta, déjeme su comentario contándome cómo le fue, qué le agregó o con qué la acompañó. No olvide darle me gusta al video, compartirlo con la familia y suscribirse al canal para que no se pierda ninguna de las recetas que traigo con tanto cariño. Nos vemos en la próxima, siempre con más sabor, más alegría y más recetas fáciles aquí en Qué Rico Recetas. Un abrazo grande, que la disfruten mucho y hasta pronto.